Señor les bendiga, hermanos. Denme un segundo, por favor. Bueno, primero que todo, quería contarles que, como oraba Cristian, quizás alguien no sabía, no tengo ninguna enfermedad catastrófica ni de gran pesar hoy día en mi vida, sino que ha sido un resfrío duro y pesado que me agarró esta semana, y esto por el más pequeño, don Pedro, y nos traspasó a nosotros este malestar, que la verdad es que es bien incómodo por todo el tema de la jaqueca y las presiones, pero estamos aquí para servir y algo que no me imposibilita hoy día pararme acá para exhortar la palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios por ello. Y doy gracias también porque me lo permite hacer en un día como cualquier otro, pero en el que me tocó nacer, hace 20 y tantos años atrás. Un poquito más. Así que doy gracias a Dios por todos sus saludos, hermanos, por su amor también manifestado a mi vida y a la de mi familia. Como les decía, es grato poder cumplir estos años estando acá, en esta iglesia, sirviendo al Señor con aquellos que nos han visto crecer. Así que gloria a Dios doy por eso. Y antes de irnos de lleno ya a la Escritura, mientras abra su Biblia en el Salmo 119. La verdad es que lo que comentaba nuestro pastor Jorge respecto a la ceremonia que vivimos ayer, los que pudimos estar con nuestra hermana Katy y Mauricio, es realmente impresionante, sorprendente, por decirlo menos. Cuando vemos a la gente que del mundo reconoce cómo la obra de Dios ha cambiado la vida de aquellos que ellos conocieron desde que nacieron. Y hay algo a mí particular que me llamó la atención y me impactó mucho. Ya hervía mi espíritu cuando la mamá decía: yo reconozco que Mauricio ha cambiado cuando conoció al Señor. El papá decía lo mismo, pero se para la hermana que se parecía a la Dani, que parece que todos le dijeron eso. Y ella dice: yo no soy cristiana, yo no voy a la iglesia, pero yo lo que le puedo recomendar a ustedes es que no se alejen de Dios, aún no conociendo a Dios. Y lo hace porque ella ha sido testigo de la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos. Y eso es maravilloso, es tremendo. No sé si a usted le genera algo eso, pero a mí sí me generaba algo en mi interior, y el Espíritu de Dios sin duda traía gozo y alegría a mi vida al escuchar esas palabras. Y reafirmaba que la verdad de Cristo y su Evangelio siguen estando vigentes para nuestras vidas. Y mi oración era también que sus vidas, siendo testigos de la obra de Dios, puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Dios. Le voy a pedir a alguien si me puede traer pañuelitos, por favor, no olvide cargarlos. Y hoy día quisiera, hermanos, en parte continuar con lo que compartí hace un mes atrás. Gracias, tía. ¿Se acuerda de lo que hablaba y lo que el Señor nos mostraba respecto de la ansiedad? La ansiedad, de cómo hoy día nosotros tratamos, canalizamos nuestros problemas, las cosas que nos aquejan. Pero antes de hablar de ello, voy a hacer un poco de memoria, y no precisamente del tema que tratamos en ese domingo, sino que hace un par de semanas, no sé si usted supo, se celebró el Día de las Iglesias Evangélicas, hace 17 días atrás, 18, porque fue el 31 de octubre. ¿Qué conmemora esta celebración? ¿Por qué la Iglesia Evangélica hoy día se identifica con este día? Es una celebración que conmemora el inicio de la Reforma Protestante. ¿Lo sabía? Yo creo que sí. Nuestros pastores nos invitaron ese día a ser parte de una marcha y de una reunión entre varias iglesias en la que se glorificaba el nombre de Cristo, pero también marcábamos presencia diciendo: aquí hay iglesia de Jesucristo, para mostrarle a la comunidad que Cristo nos ha alcanzado. Y todo comienza, hermanos, con un hombre que se llamó Martín Lutero, muy escuchado por nosotros. Este hombre, después de estudiar la palabra durante un tiempo, se dio cuenta de que algunas cosas no eran como se las había enseñado la Iglesia Católica Romana. Y él redacta 95 tesis que van en contra de la enseñanza que él había recibido, y las clavó en la puerta
no de cualquier casa, no de algún negocio, sino que en la puerta de la Catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Y desde ese día comenzó un movimiento, hermanos, que llevó a estudiosos de la Escritura a realmente querer conocer qué es lo que dice la palabra acerca del hombre, acerca de nuestras vidas. La queja principal, hermanos, de las tesis que clavó Martín Lutero en esas puertas iban en contra de la venta de indulgencias, por ejemplo, que trataba la Iglesia Católica, que eran las indulgencias. Es como el perdón hoy en día, pero un perdón alcanzado producto de un pago, y no un perdón dado por Dios, sino que entregado por el hombre, la Iglesia Católica, en ese entonces. Y con estos ingresos, hermanos, se pagó una gran parte de la construcción de lo que hoy día se conoce como la Basílica de San Pedro, y por qué no decirlo, con ello también se enriqueció la Iglesia Católica. Sin embargo, esto inició, hermanos, todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología que hasta ese entonces la Iglesia romana católica practicaba y enseñaba a sus devotos, al que se decía ser pueblo de Dios. Las 95 tesis, hermanos, plasmaban un poco esta queja a las prácticas que a la luz de la Escritura no se condecían, sino que todo lo contrario, se contradecían. No convencían a este hombre, a Martín Lutero, respecto de lo que él había aprendido y cómo él estaba aplicando esta enseñanza. Y él redacta tesis como, por ejemplo, y voy a leer un par de ellas: el Papa que todos conocemos de la Iglesia Católica, no puede redimir culpa alguna sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. Quizás usted dirá, pero qué cierto es lo que dice Martín, y por qué tanto realza una tesis con algo tan, quizás para nosotros hoy en día, verdadero y simple. Pero entendamos que esta gente no contaba una escritura con la traducción que hoy día tenemos, con las interpretaciones que hoy día tenemos, con la libertad que hoy día tenemos de acceder a ella, sino que tenían una fe ciega en esta Iglesia Católica que enseñaba a diestra y siniestra lo que se le antojaba. Entonces, para aquellos que creían que podían recibir perdón por pagar a un hombre que les dijera ha sido perdonado, estaba todo ok. Pero gloria a Dios que nuestro Dios les mostró que el Papa ni que ningún hombre puede entregar este perdón. A lo mucho Él podrá replicar el perdón que Cristo ha entregado a nuestras vidas, pero no hacer más allá. Otra tesis que dice: vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su alma como prenda. ¿Lo cree usted también? Parece que Martín Lutero no estaba tan equivocado. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, y no de cualquier manera, sino que a través de penas, a través de muerte. Es menester exhortar a los cristianos a que confíen que entrarán al cielo. Pero fíjese lo que dice Martín: a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Entonces Martín Lutero, provisto por el Espíritu Santo de revelación de su palabra, se va en contra de lo que la Iglesia había enseñado hasta esa época. Y hermano, lo que comenzó como una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas por parte de la Iglesia romana, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad que se rodeaba por la Iglesia. Movimiento, hermanos, que se denominó como la Reforma y se extendió densamente en los siguientes 200, 300 años. Cruzó el océano, llegó a Norteamérica, se esparció por el mundo. Y por años los teólogos de la Reforma que nacieron en esta época cuestionaron y empezaron a cambiar el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica estaba abrazando hasta ese entonces, que eran las indulgencias, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo, hermanos, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico que Dios estaba entregando a los hombres, con tal de que otros pudieran visualizarlo y hacerlo de una manera más sencilla, pero no simplista.
Y esto, hermanos, dio origen a algo que nosotros hoy también conocemos. Dio origen a 5 famosas frases, las que podríamos decir que son los textos íconos de la reforma del cristianismo. La identificación de las 5 solas. 5 declaraciones, hermanos, que representan el corazón de la teología reformada. Y 5 declaraciones que hoy día, por qué no decirlo, representan también la esencia y la creencia del cristiano en su Dios. Resumen estas verdades que no son negociables, hermanos. Son verdades del Evangelio que nosotros no podemos tapar, cubrir o cambiar por nada. Todas las solas, hermanos, empezaron a aparecer distribuidas en los distintos reformadores, y no fue que se juntaron a redactarlas, sino que al leer textos de hermanos que estudiaban la Escritura en otros lugares, se daban cuenta que Dios estaba mostrando una verdad común para todos. En los años tempranos se hacía referencia a 3 que eran las más típicas, que son Escritura por sobre tradición, fe por sobre obras y gracia por sobre mérito. El Señor se estaba revelando a los hombres que habían sido engañados por años por la enseñanza de otros hombres que solo buscaban enriquecerse y adquirir poder. Cada uno de estos pares, hermanos, de términos intenta sobresaltar cómo la doctrina protestante empezó a ser diferente a la doctrina del catolicismo romano. ¿Conoce las 5 solas? ¿Las ha escuchado? Las vamos a nombrar. Sola Escritura. ¿Qué dice esta frase? La palabra de Dios, hermanos, es la máxima autoridad en materia de fe, en materia de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios, nada que contradiga hoy día su palabra, puede regular la vida del creyente. Vamos a la Biblia, al libro de Gálatas capítulo 1, del verso 6 en adelante, que nos dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esto lo escribe Pablo muchos años antes de la Reforma. Y pareciera que en la época de la Reforma, 1500 años después, la gente había estado abandonando el evangelio por el cual habían sido llamados. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Parece que Pablo le estaba escribiendo al Papa de 1500. Y Martín Lutero leía esto. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, hermanos, un texto que fundamenta esta declaración de la sola Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la sola palabra de Dios. Solo Cristo. ¿Qué dice la frase solo Cristo? La salvación se encuentra, hermanos, solo en Cristo, excluyendo así todo otro y cualquier otro camino para llegar a ella. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. La sola gracia. ¿Qué dice la sola gracia, hermanos? Que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de una persona, que no es ni usted, ni yo, ni el Papa, sino que la persona grandiosa de Jesucristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí viene la cuarta sola, la sola fide. Hermanos, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo a esto. Efesios, del mismo capítulo 2, el siguiente verso 9 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Como también Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, pero sin las obras de la ley. Y por último, soli Deo gloria, a solo Dios, nuestro Dios verdadero, sea toda gloria. El propósito de la salvación, el propósito del hombre, el propósito de lo que recibimos de Dios, hermanos, es glorificar a Dios mismo. Poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter, lo que Él es, lo que Él hace por nosotros. Efesios capítulo 1, del verso 4 al 6 nos dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, también nos dice: mas vosotros, hermanos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es otra cosa que reconocer y exaltar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Y estas son las 5 solas. Y por esto celebrábamos el 31 de octubre. Conmemorábamos, recordábamos que Dios empezó a mover hombres, inquietándolos por la verdad que estaban siendo adoctrinados, para decirles: mi palabra es la verdad y no otra. Y hermanos, los quisiera invitar a que revisemos hoy día algo que no se basa precisamente en lo que le acabo de introducir de la historia, sino que tiene que ver con cómo nosotros podemos vivir, hermanos, siendo cristianos en esta vida llena de afanes, como veíamos hace un mes, en esta vida llena de problemas, pero confiando en algo que ya he mencionado, confiando en su palabra, confiando en la sola Escritura. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, batallar en nuestro día a día teniendo certeza de que la palabra de Dios, que la Escritura, hermanos, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para nuestras vidas y no otra? Pensar que muchas veces, hermanos, nuestras vidas nosotros las conducimos, haga el análisis, como si estuviéramos bajo la estructura de la Iglesia Católica Romana en el 1500, en la que nuestros esfuerzos cuentan, en la que nuestros esfuerzos valen por sobre la palabra de Dios para lograr algo, para lograr sentirnos bien, para hacer descansar nuestra conciencia y aplacar aquellas cosas que afanan nuestro corazón, hermanos, y nos llevan a pecar. Muchas veces nos vemos remando y batallando con nuestras propias fuerzas para lograr sentirnos bien y tener una conciencia tranquila delante de Dios. Es como si estuviéramos metiendo nuestra mano al bolsillo, sacando dinero y pagando para que nuestro corazón descanse. Pero hermanos, se lo reveló Dios a Martín Lutero, se lo reveló a los apóstoles, y nos ha mostrado hoy día a través de la Escritura que solo por su palabra nuestras vidas se van a mantener en pie. Solo por su palabra. Hoy en el siglo XXI, hermanos, muchas veces nos vemos así, queriendo luchar con nuestras propias fuerzas, queriendo superar los obstáculos con nuestros propios medios, confiando en nosotros mismos, en nuestras capacidades, confiando en nuestra energía, confiando en nuestra juventud, confiando en nuestra experiencia y en cuantas otras cosas para avanzar. ¿Se recuerda lo que expusimos hace un mes sobre la ansiedad?
¿Cuántas veces nos vemos, hermanos, queriendo nosotros mismos resolver solos nuestros problemas? Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su Escritura. Y lo que es peor, nos olvidamos de la iglesia, a quienes vemos día a día. Hermanos, pero sola Escritura de Dios. La sola Escritura de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hay en ella para nosotros hoy día poder decir que necesitamos solo la Escritura de Dios en nuestras vidas para caminar en este mundo? ¿Qué hay en este libro, hermanos, que está compuesto por muchos otros pequeños libros que además fueron escritos por distintos autores, que además fueron escritos en distintas épocas, pero que los une un solo hilo conductor y que es Jesucristo a nuestras vidas? ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en que el 28 de septiembre celebremos el Día de la Biblia, el día de este libro? Porque fue el día en que se terminó la traducción completa al lenguaje español por Casiodoro de Reina. ¿Por qué le entregamos un día a este libro? ¿Qué hay en este libro, hermanos, que ha sido hoy día traducido a más de 450 lenguas completas y a más de 2000 lenguas de forma fraccionada? ¿Usted sabía que no hay ningún otro libro que pueda obtener este récord? ¿Qué hay, hermanos, en esta escritura que hoy día lleva a países enteros que prohíben su comercialización, su lectura, amenazando aún a su pueblo con penas de muerte si es que son descubiertos leyendo lo que hoy día tenemos nosotros en nuestras manos, libremente, en nuestros teléfonos, en internet, en nuestros cuadros pegados en la casa? ¿Qué hay en este libro para nuestras vidas? Hermanos, tan solo por ver la historia que ya hemos revisado, sin duda es algo sorprendente. Sin duda es algo que no podemos pasar por alto. Hermanos, vamos a ver, como les pedí que abrieran sus Biblias, en el Salmo 119. 3 pilares para nuestras vidas respecto a la Escritura, que es la palabra de Dios para nosotros. Y quizás usted se rió de mí cuando dije Salmo 119, y vamos a ver los versículos del Salmo 119. Porque ¿sabe usted lo que es el Salmo 119? Es el capítulo más largo de la Biblia, así es. Pero además, ¿sabe lo que es? Es un poema. Es un poema maravilloso escrito por el salmista. ¿A quién dedica este poema el salmista? A la palabra de Dios. El capítulo más largo de nuestra Biblia es un poema escrito a la palabra de Dios. Y en este poema vamos a ver, hermanos, cómo el salmista recorre su vida a la luz de la palabra, reconoce la palabra y nos muestra conductas adecuadas frente a esta palabra. Pero quiero que revisemos 3 pilares. De hecho, yo quiero que lo invito a que haga el ejercicio de leer el Salmo 119 como un poema escrito a la palabra de Dios, cambiando algunas palabras que en el mismo Salmo se entienden como la Escritura. Porque a veces el Salmo va a hablar de la ley, que es la palabra de Dios. A veces el Salmo va a hablar del testimonio, que es la palabra de Dios, de mandamientos, de estatutos, de dichos, de juicios, de palabra, de ordenación, de camino. Lea el Salmo 119 y cuando vea estas palabras, cámbielo por Escritura de Dios. Y quizás le haga un poco más de sentido y descubra qué es la palabra de Dios, hermanos, para su vida, contrastándola con lo que el salmista expresa de la misma en este Salmo. ¿Tiene el Salmo en sus manos? El salmista nos muestra, hermanos, en este Salmo, un primer pilar. Y es que la palabra de Dios, hermanos, dice lo que es
verdadero. Y es parte de lo relevante hoy día de por qué es tan importante este libro para nuestras vidas. Es porque la palabra de Dios dice lo que es verdadero. Versículo 142. El salmista nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, que es la Escritura, es verdadera. Así como Jesús decía en Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra, oh Dios, es verdad. ¿Qué produce, hermanos, en nosotros el tener la certeza absoluta de que algo es verdad? ¿Qué produce en nosotros? Confianza, paz, sin duda. Pero algo como casi lógico es que nos lleva a pensar que todo lo que rodea esta verdad también es verdad, ¿cierto? Que es totalmente verdadero. Si nosotros decimos que esta Biblia es verdad por la revelación que Dios nos ha entregado, creemos y entendemos también que todo lo que hay escrito en ella es verdad. Y ella sí habla de todo, de nosotros, del mundo, de esta tierra, de la eternidad pasada, de la eternidad futura. Y todo lo que ella dice, hermanos, es verdad. Y por otra parte, como decían, el saber que algo es absolutamente verdad genera en nuestras vidas confianza. ¿Sí o no? Si usted tiene la certeza de que este piso no se va a caer, de que verdaderamente es firme, usted va a correr, saltar, brincar en estas baldosas, confiadamente, sin miedo a caerse, sin miedo a que se derrumbe. Verso 42 del mismo capítulo. Voy a ir diciendo solo los versos y entiéndame que solo estaré en el capítulo 119 de Salmos, a menos que dicte la cita completa. Verso 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. El salmista lo dice también. Hermanos, no podemos confiar en todo lo que llega a nuestras manos. En todo lo que leemos en internet no podemos confiar. En todo lo que oímos en la TV no podemos confiar. Aun si no conociéramos la Escritura, nos damos cuenta de que hay cosas que son mentiras, que hay engaños, que hay cosas que se ocultan. Hermanos, ni en nuestros profesores, en la universidad, en el colegio, ni aun en aquellos que vociferan tener la verdad, nosotros hoy día podemos confiar, porque hasta sus propios justificativos son manipulados, son falsos. Y aquí pensaba en los políticos. ¿Cuántos declaran verdad, certeza para la vida del ciudadano y sacan antecedentes que son manipulados? Hermanos, hoy con todo esto de la inteligencia artificial, ¿la ha visto usted actuando a la inteligencia artificial hoy en día? Es impresionante cómo se nos puede plantar algo delante para tratar de engañarnos. Y es impresionante lo fácil que podríamos caer en el engaño. Imagínese usted, yo abriera chat OpenAI. No recuerdo cuánto, GPT, y le escribiera: redáctame un sermón del Salmo 119. Esto, hermanos, me redacta un sermón del Salmo 119. Y ustedes no tendrían cómo saber hoy día si yo estoy leyendo ese sermón que descargué de la inteligencia artificial o no. Hermanos, es difícil confiar en algo hoy en día. Yo podría tener este discurso descargado de internet tan convincente y tan bien armado, y muy probable, hermanos, mucho mejor de cómo hoy día yo estoy hablando delante de ustedes. Pero, hermanos, carecería este texto de inspiración divina. Carecería, hermanos, y no contendría lo que Dios me ha dado hoy día a mí para discernir y para entregar a la iglesia. Y la única forma de que usted pueda darse cuenta de ello es que su espíritu también esté alineado con la Escritura, porque podrá discernir si lo que se dice desde acá adelante es algo inspirado por Dios o es netamente un discurso para lograr algo. Hermanos, ¿qué es tan verdadero
y que además nos genera confianza en este mundo. ¿Podrá pensar en algo? Nuestros amigos, nuestra familia, nuestra ciencia, nuestros estudios. Fíjese usted, hermano, que aún nuestros propios ojos, que aún nuestros propios corazones nos engañan y nos creemos pillos. Pero aún nuestro propio ser nos engaña. Hermanos, pero la palabra de Dios, hermanos, es verdadera. Es completamente verdadera y eternamente verdadera. Ella no cambia. Verso 89 del capítulo 119 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El salmista reconoce que esta verdad no cambia. Verso 96: a toda perfección he visto fin, pero tu palabra de sobremanera pasa estas cosas. Verso 160: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es tan verdadero que nos genere confianza hoy día a nuestras vidas? Es la palabra del Señor. Si tú necesitas, hermanos, saber qué es cierto acerca de ti mismo, incluso la palabra del Señor. Si quieres saber qué es certero acerca de la gente, acerca de este mundo, acerca del futuro, incluso acerca del pasado, acude a la palabra del Señor, porque es la única que nos enseña completa verdad. Hermanos, ¿cuántas vidas aquí han sido transformadas por la palabra de Dios? ¿Cuántos? Cuando esta palabra nos mostró, hermanos, cuando esta palabra nos confrontó y nos mostró quiénes éramos realmente delante de Dios y cuán necesitados estábamos y cuán necesitados seguimos estando de Dios. Es esta palabra la que nos mostró su verdad y su evangelio. No fue otra cosa, no fue el discurso de quien habló, quizás exhortando la palabra, sino que fue la palabra la que nos mostró, la que se reveló a nuestras vidas. Hermanos, la Biblia es la que dice que estábamos muertos, que estábamos separados sin Cristo, incluso sin el deseo de querer buscarle. Dígame usted que no era que es mentira eso. Si usted recuerda el tiempo en el que estaba lejano de Dios, yo lo recuerdo y no quería buscar a Dios. Y si mostraba alguna cercanía a alguna iglesia o a algún grupo, algún propósito personal había. Y no precisamente agradar a Dios. Pero hermanos, también su palabra nos dice, gloria a Dios, que Dios tiene un plan perfecto. Y ese es su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta es la verdad. Que solo a través de Jesucristo alcanzamos la vida. Que Jesucristo, siendo Dios mismo, se humilló, se hizo hombre para rescatar al hombre perdido. Él tomó nuestro lugar. Él tomó su lugar y mi lugar, hermanos. Él tomó su pecado y mi pecado para pagar por ellos, para rendir la cuenta que estaba inconclusa en nuestras vidas. Y esa verdad la encontramos solo en la palabra. La palabra de Dios es verdadera. Otra idea que nos muestra el salmista cuando redacta este poema acerca de la palabra es que la palabra de Dios, hermanos, demanda de nosotros lo que es correcto. Cuando leemos el Salmo 119, y le reitero, hágalo en su casa y medite en esto. El salmista reconoce con mucha energía, con mucha vehemencia, el derecho de Dios para decretar mandamientos. Y a su vez, el salmista muy humildemente acepta que todos esos mandamientos de Dios son justos para la vida del hombre. No los cuestiona. No se pregunta por qué Dios dijo o hizo esto, sino que él humildemente los acepta y reconoce que es lo mejor para nuestras vidas y que Dios tiene el derecho de dictar estos mandamientos.
Verso 75, ¿qué dice el salmista? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, Señor. 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. A veces, hermanos, puede no gustarnos lo que dice la Escritura. Podemos decir, pero pucha, el Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo pide así? ¿Por qué tenemos que padecer en esta vida? Pero, hermanos, tenemos que obedecerla. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos invita amablemente y cordialmente a hacerlo alegres, en amor. ¿La podemos cuestionar? Quizás, pero inmediatamente el Espíritu redarguye nuestras vidas para decirnos es lo mejor para ti, para decirnos que lo que demanda la Escritura es lo correcto. Pero no tan solo, hermanos, eso debiera ser nuestro pensar, el obedecerla, que en cierto modo sería como un pensamiento limitado, un pensamiento conformista, sino que debemos ir más allá, dar un paso más allá y aprender, hermanos, a ver la bondad de Dios y su justicia en todo lo que Dios manda, en todo lo que Dios demanda de nosotros. Debemos amar lo que Dios ama y deleitarnos en todo lo que Él dice, no solo en las cosas que a nuestros oídos parecen agradables. Hermanos, Dios no establece, y tenga por cierto esto, Dios no establece reglas arbitrarias, porque sí, nada más. Él no da órdenes para que nos sintamos limitados, para que nos sintamos miserables. Él nunca va a requerir de nosotros, hermanos, lo que es impuro, lo que es insensato o aquello que es sin amor, sino que sus demandas, hermanos, para nuestras vidas son siempre nobles, justas y correctas. Amén. ¿Cree usted esto? Así nos lo dice el salmista. Y si hemos leído un poco más que el Salmo 119, nos daremos cuenta que sin duda es así. Y el tercer pilar que quería mencionar es el que nos muestra el salmista cuando nos dice que Dios en su palabra provee todo lo que es bueno. Amén. Si seguimos en la misma senda de revisar lo que el salmista nos declara de la palabra de Dios, encontramos versos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Usted cree que esto no es bueno para nosotros? Bienaventurado. Hace 2 domingos atrás, el pastor Patricio nos hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurados somos, hermanos, cuando guardamos su palabra. Verso 6. Jehová está, era el otro capítulo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. El Señor genera confianza en aquellos que guardan y atesoran su palabra. Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Queremos caminar seguros, certeros? Guardemos la palabra del Señor. Verso 24. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿Dónde hay consejo? ¿Dónde nos deleitamos? Dice el salmista, en la palabra de Dios. Su palabra, hermanos, es el camino del buen consejo. Verso 43 que nos dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Su palabra, hermanos, nos provee esperanza. Vamos al verso 130, que nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Hermanos, su palabra nos da sabiduría. Su palabra nos enseña. En otras palabras, la palabra de Dios, hermanos, para nuestras vidas es el camino a la felicidad. En ella vamos a encontrar satisfacción para nuestras vidas.
y lo necesario para seguir este camino. Amén. La palabra de Dios es infaliblemente perfecta. Es imposible que se equivoque. Como hijos de Dios creemos que podemos confiar que la palabra de Dios habla la verdad de cada aspecto, como veíamos en el primer punto. Manda todo lo que es verdadero, como lo vimos en el segundo, y nos provee de todo lo que es bueno, como vimos recién. ¿Lo cree usted? Yo también. El desafío es vivirlo. Pensemos en el siguiente versículo, verso 28. Y en este versículo pensaba el mes pasado cuando meditaba sobre la ansiedad. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Otras versiones dice, se deshace mi alma de tristeza. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra, dice el salmista. En medio de la inquietud, susténtame con tu palabra, dice el salmista. Hermanos, ¿cuántas veces con solo leer una porción de la palabra de Dios, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra preocupación son amortiguadas por Dios mismo? El solo leerla. En otros casos, el solo obedecer lo que leemos en su palabra lleva a nuestras vidas que la preocupación decaiga, que la preocupación hasta desaparezca. Porque Dios nos muestra y nos agita para decirnos, tu confianza no está en tus fuerzas, sino que tu confianza está en mí. Y solamente en mí, donde encontramos a ese mí que es Dios hoy día, en su palabra. Para terminar, hermanos, quisiera invitarlos y desafiarlos, tercera vez que lo voy a mencionar, a que lea el Salmo 119 y que busque en ella lo siguiente. El salmista, en la medida que escribe el poema, nos muestra afectos claros hacia la palabra de Dios, hacia sus textos. Como les decía, el Salmo 119 es un poema de amor hacia la palabra de Dios. Entonces, sí o sí, el salmista muestra afecto a la palabra de Dios. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros reflexionamos solo en lo que debemos creer, en lo que debemos obedecer, como si esto fuera una lista de chequeo, ir cumpliendo sobre la palabra. Pero el Salmo nos muestra que, como poema, y nos invita a que también nos esforcemos y consideremos los sentimientos que la palabra genera en nosotros hacia ella misma, hacia Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que a veces solo necesitamos leer la palabra para deleitarnos en lo que ella dice, para maravillarnos de lo que ella dice, y no para buscar qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir, qué dice Dios acerca de esto. Y podemos descansar dejando fluir afectos que Dios mismo genera en nosotros por su palabra. El salmista, dentro de los afectos que menciona, quisiera yo rescatar, hay tres. Él se deleita, es lo primero que nos muestra. Él se deleita cuando lee, cuando busca, cuando conoce el testimonio, el mandamiento y la ley de Jehová. Se deleita en todos ellos. ¿Se deleita usted, hermano, en leer la palabra? Muchas veces lo hacemos contra nuestra propia voluntad, porque sabemos que es bueno. Pero espero que muchas veces más lo hagamos porque nos deleitamos en leer la palabra de Dios. Hermanos, el lenguaje del salmista nos muestra lo emotivo que es para su vida, lo que Dios dice. Salmo 119, verso 3, por ejemplo, dice que su palabra es dulce y más dulce que la miel. 111 dice que el gozo de su corazón es el leer la palabra de Dios. Verso 129, maravillosos son tus testimonios. Y el 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he guardado en gran manera. Él los atesora.
Hermanos, ¿genera esto en nosotros el leer la palabra de Dios? ¿O es una exageración? ¿Cree usted que es una exageración hablar de afectos cuando leemos la palabra? Hermanos, esto es lo que genera la palabra de Dios. O sea, no puede existir en nuestra vida el pensar que vamos a leer robóticamente la Escritura sin que en nuestra vida se generen afectos por ella. Porque tenemos un Dios de amor que nos ha alcanzado con lazos de amor y ha manifestado ese amor en su Hijo. Y lo encontramos en toda la Escritura. En toda la Escritura. Y sabe que por eso mismo no es malo emocionarse cuando alabamos a Dios. ¿Cuántas veces se ha estigmatizado el mostrar sentimientos cuando alabamos a Dios? ¿Es malo? No es malo. Cuando declaramos cánticos con la verdad, cánticos con la palabra de Dios, sin duda, no cánticos inventados por hombres, ni cosas que glorifiquen al hombre, sino que cánticos que muestren la verdad de Dios. No es malo emocionarse, no es malo expresar con palabras lo maravilloso que es la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando cantamos, cuando oramos, cuando conversamos. Lo malo está cuando estas emociones, estos sentimientos dominan nuestras vidas y nos dejamos llevar por aquello y no nos sujetamos a la palabra. Pero así como el salmista expresa sus afectos, hermanos, nosotros hoy también lo podemos hacer porque esos afectos se generan por Dios mismo al leer su palabra. En contraparte, el salmista nos muestra también que cuando la palabra no es el deleite en los otros, ¿qué pasa? El salmista muestra malestar. O sea, él se deleita cuando lee la palabra, pero él también se enoja cuando la palabra en otros no genera esto mismo. O otros desprecian la palabra de Dios. Hermanos, verso 53. El salmista dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Verso 139 nos dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. O sea, cuántas emociones la palabra de Dios genera en la vida del hombre. Depende de qué lado estemos mirando. Hermanos, nadie que se deleite en la palabra de Dios permanecerá indiferente ante la desconsideración de ella. No puede ser que permitamos que se basure la Escritura, que no se considere, que no se tome en cuenta. Otro afecto que manifiesta el salmista: él la desea. El desear algo es un afecto. Son varias las veces en las que el salmista expresa su anhelo por guardar los mandamientos de Dios. Otras veces más expresa un tremendo deseo por conocer y comprender la palabra de Dios. No voy a leer los versículos, esta parte de la tarea que van a tener en sus casas, de ver cómo el salmista desea la Escritura cuando escribe este poema. Hermanos, ¿y nosotros tenemos deseo de su palabra? Tenemos deseo de muchas cosas en nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pensamos en las metas que debemos cumplir en el día, en el año, en el mes, en el trabajo, en la familia. Pero hermanos, cuán fuerte es nuestro deseo por conocer, comprender, por guardar, por obedecer la palabra de Dios. Lea el Salmos y verá cuán fuerte es este afecto del salmista por la palabra de Dios. ¿Qué es lo mismo que debiera generar en nuestras vidas? Considere que el salmista desea tanto la palabra de Dios que él ve el sufrimiento como una bendición en su vida si es que éste lo ayuda a convertirse en una persona más obediente a los mandamientos de Dios. A ese punto, hermanos. Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista, para aprender tus estatutos. Y otro aspecto que quisiera mencionarles es que el salmista depende de ella, depende de la palabra de Dios y de ninguna otra cosa. Constantemente, consciente de su necesidad, consciente de la palabra de Dios, el salmista declara esto, que depende de su palabra. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que nosotros podemos querer hoy día, pero son pocas las que son necesarias.
Y créame que la palabra de Dios es una de las más necesarias, por no decir lo único que necesitamos en nuestra vida hoy en día. Fíjese usted que en los tiempos de Amós, pueblo fue castigado. Y el castigo más severo fue el que Dios entregó al pueblo. ¿Sabe usted cuál era el castigo? Hambre. Hambre de oír la palabra de Dios. Hambre de su verdad. No hay mayor desgracia, hermanos, para el mundo que el silencio de Dios. No podemos conocer la verdad si es que no tenemos su palabra. No nos podemos conocer a nosotros mismos. No podemos conocer los caminos de Dios. Aún no podríamos conocer ni su salvación para nuestras vidas, a menos que Él, Dios mismo, nos hable. ¿Y sabe usted lo que es maravilloso? Es que Dios nos habla a través de su palabra. Debemos gozarnos por no recibir el castigo más severo que Dios dio a su pueblo y nos ha entregado en su palabra. Todo cristiano verdadero, hermanos, debe sentir en su interior un deseo de dependencia de la revelación de Dios. Que dice Jesús en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa toda palabra? La sola Escritura. Ya, y ahora sí, para ir terminando. Considerando el desafío de leer el capítulo 119 y buscar los afectos que el salmista muestra en esta escritura. Y no solo estos 3 que les mencioné, sino que otros que usted pueda descubrir. Léalo y revise su vida si la escritura genera estos mismos afectos en su vida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Y veamos qué tan importante era para Jesús la palabra de Dios. Mateo 4, verso 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino al tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Y Jesús respondió. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le respondió. ¿Qué es lo que respondió Jesús al diablo para resistir la tentación? Escrito está, Satanás. Escrito está, hermanos. Escrito está. No necesitamos otra cosa que la palabra de Dios para resistir el tiempo malo, para resistir el enemigo, para caminar en esta vida en la que caminamos, a la que Cristo nos ha llamado. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que dice el último versículo de este texto: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Sin duda, si consideramos la palabra de Dios, el diablo nos dejará por un rato. No nos van a venir a servir ángeles, pero nuestra vida va a ser fortalecida. Y me quedo con el verso 28 del capítulo 119 de los Salmos, que dice que aunque se deshaga mi alma en ansiedad, en tristeza, la palabra de Dios es la que nos sustenta. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que este fervor que el salmista muestra por la palabra de Dios sea también el que nosotros tengamos hoy y siempre en nuestras vidas por ella. Que el Señor les bendiga.